Mis queridos hermanos, qué bueno saludarles en este momento y poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy vamos a estudiar un tema que se ha titulado Reconstruyendo nuestro altar. ¿Sabe una cosa, mi hermano? En esta situación que estamos viviendo, han salido a flote muchas cosas que hay en nuestro corazón. Esta crisis ha sacado lo que tenemos en él. Nos estamos enfrentando a situaciones donde nos está llevando a mostrar lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. En muchos casos decimos seguir al Señor y les hablamos a todo el mundo de Dios, pero la pregunta que surge es, ¿qué de eso hay en mi vida? ¿O cómo está mi vida delante de Dios? Y hoy vamos a estudiar la historia del pueblo de Israel en los tiempos del rey Acab y la situación que vivieron ellos, la situación que estuvo pasando la vida de cada uno de ellos. Dice la historia que comenzó a reinar Acab, era hijo de Omri sobre Israel. Toma como esposa a una mujer llamada Jezabel. Jezabel era hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Pero para poderse congraciar con Jezabel y con su familia, era necesario que adorara al Dios que adoraban los Sidonios, que era Baal. Cuando se casó con ella en Israel, en Samaria, hace todo un altar, hace todo un templo, hace un lugar para consagrar y para adorar al dios Baal. Hizo también una imagen de Acera. Todo esto hizo que la ira de Dios se levantara contra Israel. Pero vamos a mirar qué es lo que sucede. Lo primero que sucede es una confrontación. Confrontar la dualidad. En el versículo 21 dice, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Hay un llamado de atención. En ese momento tal vez Elías se encuentra un poco enojado y al ver la actitud del pueblo les llama la atención. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Sabe una cosa? ¿Qué es claudicar? Claudicar viene del hebreo pasag, que significa vacilar, saltar, cojear, danzar, claudicar, acabar por ceder a una presión o a una tentación. Les dice, ¿hasta cuándo van a vacilar? ¿Hasta cuándo van a dudar entre dos pensamientos, entre dos opiniones? Mira, hay una traducción que dice, ¿por cuánto tiempo danzaréis cojeando sobre tus muletas? Y otra paráfrasis dice, ¿por cuánto tiempo seguiréis cojeando entre dos puntos de empalme del camino? ¿O hasta cuándo van a estar jugando con dos barajas? Mira, el significado es claro. La gente está tratando de conseguir lo mejor jugando en dos mundos. Lo que nos está diciendo es que Elías llama la atención del pueblo porque están vacilando entre dos pensamientos y Elías está denunciando la hipocresía de la gente. Debían seguir a Jesús, a Dios, con todo su corazón o darle la espalda por completo. Muchos de ellos, sin embargo, sabían que Jehová era Dios, pero disfrutaban de los placeres pecaminosos y de otros beneficios que obtenían al seguir a Acab y a su adoración idólatra. Mira, Elías vio que el pueblo está jugando con dos terrenos y los confronta a tomar una decisión, los confronta a vivir de una manera, pero no a dos aguas o a dos momentos. En Josué capítulo 24, versículo 15, Josué se levanta al pueblo y les dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El pueblo jugaba en esa época con la dualidad, ya que ellos conocían a Dios, pero su líder político les estaba mostrando otra cosa. Y acá, por quedar bien con la familia de su esposa, con su misma esposa, ha levantado un santuario para adorar a Baal, dios de los Sidonios. Y es necesario examinar nuestro corazón.
Porque podemos estar cayendo en esa dualidad. Podemos seguir a Dios, pero poner nuestra mirada en otras cosas. Nuestro corazón está partido en dos mundos. El problema del creyente no es que no crea en Dios, porque el creyente cree en Dios. El problema del creyente es que quiere que aún creyendo en Dios, Dios le permita vivir al mismo tiempo a la manera del mundo. Si queremos restaurar nuestro altar, es necesario sacar lo que hay en el corazón y seguir al Señor con todo nuestro corazón, o darle la espalda por completo. ¿Sabe? Cuando Elías confronta al pueblo y les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y les dice, mire, si Dios es Dios, síganlo, si Baal es Dios, síganlo, pero no se pongan a jugar al uno y al otro, al que sí y al que no. Les dice, tomen una decisión, y el pueblo no pronuncia palabra. Qué triste, porque uno esperaría que alguien se parara y dijera, sí, hemos pecado, o no, nos vamos con Baal. Esperamos que el pueblo tome una decisión, pero el pueblo no toma ninguna decisión. ¿Por qué? Yo quisiera que miráramos algunas consideraciones. Una de ellas puede ser la presión del grupo. Recordemos una cosa, en el versículo 22 se nombra que de los profetas de Baal habían 450, en cambio de Dios había un solo profeta. Las probabilidades que la gente escogiera a Dios eran 450 contra una, casi nulas. Y ustedes saben que la multitud ejerce presión. Mire, si no hay nada más particular que en un grupo de personas animarlos y decirle, y todo el mundo se emociona y grita, así es, y todo eso, en una iglesia grande, cuando toda la multitud está hablando, 400 personas influencian mucho sobre una sola. Otra situación que se estaba presentando era la presión del Estado. Mira, el rey de turno o el gobernante del turno estaba a favor de esta clase de culto, adorar a Dios y adorar a Baal. Y no había quien le dijera al rey, no había quien contradijera al rey y le dijera que estaba equivocado. No había quien se pusiera en la línea de Elías, sino que todo el mundo guardaba silencio. Y hay una tercera consideración que me parece a mí muy importante, y es que había crisis en su fe. Habían dejado de creer en Dios. El pueblo no estaba seguro de quién era el verdadero Dios. Tal vez iban al templo, compartían tiempo, pasaban tiempo con el Señor, momentos muy especiales, pero salían a hacerle rituales a Baal. Tal vez en el templo les enseñaban la ley, les hablaban la ley por parte de los sacerdotes o de los profetas y salían a los mismos rituales de Baal. Había esa dualidad y era necesario que hubiera una decisión, pero no había quien dijera palabra, no había quien actuara en ese momento. El pueblo está viviendo la dualidad. Al momento de la confrontación guardan silencio porque no había una respuesta segura para Elías. No se le ve la seguridad en el pueblo para presentar una posición, ya que existe un cierto temor sobre qué puede pasar si tomo una decisión. Si yo me decido por Dios, los Acab y los profetas de Baal pueden tomar represalias contra mí. Y si yo me decido por Baal, estoy así siguiendo la idolatría, estoy en contra de Dios. No hay una seguridad. Y muchas veces nosotros nos sentimos presionados por la sociedad a desconocer a Dios, a desconocer el poder de Dios. Y hacen todo lo posible para que no creamos. Es más, muchos dicen, si es verdad lo que ustedes dicen, ¿por qué son una minoría? ¿Por qué son tan poquitos? Y eso empieza a hacernos dudar en nuestra fe. Vemos también que los gobernantes, muchos gobernantes del mundo, están hablando que esa situación no es por Dios, sino que le están dando una explicación científica, o no, que es que un país, que esta es una arma, o que empiezan a darle respuestas a otra cosa y no son capaces de entender que Dios está actuando. Y muchas veces vivimos la dualidad, siguiendo a Dios, pero diciéndole, Señor, permíteme vivir como el mundo me invita, con sus placeres. Y después estamos llorando. En primer lugar, es necesario confrontar nuestra dualidad. Queremos levantar un altar, reconstruir un altar. Es necesario enfrentar primero a qué camino estoy andando, hacia qué camino estoy siguiendo. Segundo, reconstruir el altar. El versículo 30 nos dice,
Entonces Elías dijo al pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Mira, llega el turno de Elías. Recordemos un poquito qué ha pasado antes. Les dice, si Dios es Dios, síganlo a él. Si Baal es Dios, síganlo a él. Pero nadie dijo nada. Entonces les dice a los profetas de Baal: bueno, traigan 2 bueyes. Ustedes van a sacrificar uno a su Dios y yo sacrifico uno a mi Dios. Y el Dios que mande fuego del cielo, ese será el Dios. Y todo el pueblo ahí sí respondió. Oiga, me parece particular eso, porque cuando se les pregunta que toman una decisión, nadie dice nada. Pero al momento que se presenta esta situación y esta confrontación, les dice: bueno, ahora sí vamos a comprobar quién es Dios. Están viviendo esta dualidad, pero llega el turno, después de que los profetas de Baal levantan todo el día, estuvieron gritando, saltando, dice que se cortaban, hacían todo tipo de cosas para llamar la atención de su Dios de Baal, y resulta que no pasaba nada. Y cuando llegó la hora del holocausto, se levanta Elías, después del show que habían hecho los profetas de Baal, y se dispone a reconstruir el altar. Y él tiene unas actitudes muy especiales. Primero, toma 12 piedras. Estas 12 piedras simbolizaban las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido palabra de Dios que decía: a Israel será tu nombre. Y el usar estas 12 piedras para recordar las tribus, tal vez podía causar enojo en el pueblo, porque mientras 10 tribus del norte se llamaban a sí mismas Israel, Elías estaba tomando el completo, las 12 tribus, las 10 del norte y las 2 del sur, las estaba tomando por completo y diciendo: es que todo es Israel. Y eso podía crear enojo en la vida del pueblo. También hizo una zanja alrededor del altar y decía que cupieran en ella 2 medidas de grano. Prepara la leña, corta el buey, lo pone sobre la leña, manda a traer 12 cántaros de agua en 3 turnos de 4, hace que se riegue sobre todo el altar y aún mojaba la zanja. La zanja había quedado con agua. En lugar de traer el agua, quedaba más o menos a unos 250 pies del lugar donde estaban, más o menos unos 80 metros aproximadamente, y debían bajar y subir 3 veces para poder llenar, para cumplir los 12 turnos de agua. Elías reconstruyó el altar. El altar destruido demostraba lo destruida que estaba la relación de Israel con Dios. Y Elías reconstruye el altar como se había dicho al principio. Y como estaba destruido el altar, demostraba la falta de comunicación entre el pueblo y Dios. Un altar destruido dice mucho de mi vida íntima con Dios. El problema del creyente hoy día es que el altar de nuestra vida se encuentra destruido y por eso llegan los problemas y nos desestabilizan. No somos, como nos dice el Salmo 1, como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No somos como ese árbol robusto, fuerte, firme, sino somos como el tamo que arrebata el viento. ¿Y qué era el tamo? El tamo era esa cubierta exterior o esa cáscara que se debía retirar en ciertas semillas para obtener el grano. Y se hacía un proceso llamado la trilla o el aventamiento. Se aplastaban todas estas semillas, todos estos granos, y se lanzaban al aire. El tamo era tan liviano que el viento, cualquier viento lo movía y el grano caía completo. ¿Sabe una cosa? Muchas veces somos así como el tamo. Por eso estamos en tanta desesperación, por eso nos deprimimos, porque nuestra vida con Dios, y no es un regaño, simplemente estoy llamando la atención de algo que nos está sucediendo a nosotros hoy día, que somos como el tamo, que viene cualquier viento. ¿Cuál viento puede venir a nuestra vida? Falsas noticias, y ay, pero es que nos dijeron, y nos desesperamos, y nos deprimimos, y ay, por favor, ¿y qué vamos a hacer? Somos como este tamo, somos tan livianos que nos dejamos llevar por cualquier viento. Somos tan livianos que cualquier comentario de la gente nos desestabiliza y nos mueve. Y estamos diciendo, ay, me quiero morir. Estamos diciendo, ay, yo no quiero que me hablen. Y entramos en ese juego tan absurdo como cristianos. Mira, mi hermano, somos tan livianos que cualquier cosa nos mueve.
ya estamos, que es que me dijeron, es que fulanito de tal habló, y en realidad cuando vamos a mirar, mira, no sé si te ha pasado que cuando estás asustado por una noticia, inmediatamente sale, ay no, que es falso, y no sé si cómo te sientes. Yo me siento a veces cuando estamos creyendo en cierta noticia, estos días me pasó, estaba yo creyendo en algo que se veía muy serio, y cuando leo un artículo y dice lo que se ha dicho y era exactamente lo que yo creía, es falso. ¿Sabe? Que yo me sentí tan tonto porque estaba creyendo en algo que no era cierto. Y eso pasa cuando somos como el tamo y nos dejamos mover, Y es necesario levantar el altar de Dios en nuestra vida. Debemos volver a ese primer amor, a ese tiempo donde anhelábamos ardientemente el momento de encontrarnos con Dios. Porque un altar destruido habla de ese primer amor perdido de nosotros hacia Dios, hacia su palabra, hacia su presencia. Tercero, es necesario sacrificar para volver a Él. Versículo 33 y el versículo 38 nos dice: preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Cuando Elías confrontó el corazón de los israelitas, repara el altar y ofrece sacrificio. Toma el buey, lo corta, lo pone sobre el altar para presentarlo como ofrenda ante Dios, y Elías hace una oración que la divide en dos partes. La primera parte es el reconocimiento que era otro golpe para Israel. ¿Por qué? Porque reconoce, dice el profeta, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel. Está encerrando todo el pueblo. Elías les hace recordar al pueblo les hace recordar a Dios, quien es el Dios verdadero, el Dios de sus antepasados. Pero también la segunda parte de la oración es la petición, y esta petición tiene dos direcciones. La primera dirección es el reconocimiento a Jehová como Dios y a Elías como su siervo. Él ruega que se reconozca, ruega dos veces que se reconozca que Jehová es Dios, que se reconozca a Jehová como el verdadero Dios de Israel. Y la segunda dirección de la oración es la petición. Responde mi oración, respóndeme Jehová. Y él eleva una sola y sencilla pero poderosa oración intercesora. El profeta muestra que Jehová responde no por los rituales, sino por un milagro. Por el clamor de un hombre justo que decidió vivir para él, y por eso Dios levanta y responde la oración de Elías, para que el pueblo supiera que Jehová era el verdadero Dios. La respuesta a esta oración me cuenta la historia que descendió fuego del cielo, consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió lo que había en la zanja, el agua que estaba en la zanja. Jehová responde la oración de Elías y envía fuego del cielo para que el pueblo reconociera que Dios es el verdadero Dios y no era Baal. El sacrificio era la forma de alimentar el deseo del siervo de Dios para que la gloria de Dios fuera manifiesta en ese momento y el fuego de Dios se presentara. ¿Sabe? Este sacrificio, o la ofrenda de paz, como algunos lo conocen, era una de las 5 ofrendas que encontramos en Levítico que se presentaban en el altar. Luego de revisar la dualidad de nuestra vida, es necesario levantar un altar para hacer un sacrificio. ¿Qué es sacrificar? Sacrificar significa renunciar a algo para conseguir otra cosa. Significa poner a alguien o algo en algún riesgo o trabajo, abandonarlo a muerte, destrucción o daño en provecho de un fin o un interés que se estima de mayor importancia. Y hay muchas cosas que debemos sacrificar en nuestra vida. Esta ofrenda representaba una invitación a una cena con Dios.
significaba volver a Él. Apocalipsis 3:20 me dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Debemos abrir la puerta de nuestro corazón porque nuestro amado Dios está ahí golpeando en la puerta y diciéndonos: ábreme, porque yo quiero tener un momento íntimo contigo. Qué especial es esto. La historia termina con que todo el pueblo, al ver lo que sucedió, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Se postraron y dijeron: Jehová es Dios. Elías mandó a capturar a los profetas de Baal, los llevó al arroyo de Cisón y allí los degolló. Elías acaba con todo lo que pertenecía al culto de Baal, quitó todo lo que obstruía la relación del pueblo con Dios. Las probabilidades que pudiera triunfar Elías eran casi nulas, porque 450 no pudieron convencer a Baal de que hiciera algo. ¿Cómo uno podía convencerlo? Pero ese uno que decidió vivir para Dios, ese uno que decidió entregar su vida a Dios, tocó el corazón de Dios, y por eso Dios respondió con fuego del cielo. Y Elías hizo todo lo ilógico para que el fuego cayera. Mira, si yo quiero tener fuego, tengo que preparar leña seca y todo el ambiente, tal vez algunos cuantos papeles o algo, para que el fuego llegue y consuma rápido, tal vez algún montón de paja o algo. Pero lo que hace Elías es mojar el altar. A ver, si está mojado no va a prender el fuego. Pero era tan fuerte el poder de Dios en ese momento, era tan fuerte el fuego de Dios que descendió y consumió el holocausto, consumió la leña, las piedras, el polvo, y dice que aún lamía el agua. Porque era una demostración fuerte del poder de Dios. No sé si te puedes imaginar qué pasaría si tú pudieras moverte o que por medio de ti se moviera el mismo poder de Dios que se movió con Elías. Imagínate esa situación. Pero Elías tomó una decisión de vivir para Dios, y esa misma decisión es la que debemos tomar hoy. Quiero recordar lo que dijo Josué. Mire, escojan a quién van a servir, si al Dios de vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o al Dios de los cielos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Para retomar una relación altamente espiritual con Dios, es necesario reconocer que nuestro altar está en ruina, porque no tenemos una relación, una comunicación, una comunión clara con Dios, porque estamos ocupados viviendo nuestra vida y no la vida de Dios para nosotros. Es necesario limpiar nuestro corazón de todo adulterio y toda infidelidad espiritual, porque estamos adorando a Dios pero queriendo adorar otra cosa al tiempo. Debemos restaurar nuestra relación con Dios volviendo a las disciplinas espirituales, a la oración, al estudio de la palabra, al ayuno, a la vigilia, a la adoración, a la meditación de la palabra de Dios, al silencio. Y debemos ofrecer nuestra mejor ofrenda a Dios, nuestra vida rendida a Él. ¿Quieres restaurar tu altar? Confronta la dualidad de tu corazón, reconstruye tu altar y sacrifica tu vida como ofrenda agradable delante de Dios. Y si tú lo haces, la palabra dice con Elías que descendió fuego del cielo y consumió todo. Imagínate que descienda el poder de Dios sobre tu vida y empieza a cambiar y a restaurar tu corazón. Esa es mi invitación en este momento. Reconstruye tu altar. Cierra tus ojitos. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu poder tan grande y tan fuerte en nosotros. Gracias por ser ese Dios poderoso, eterno, digno de gloria y digno de adoración. Gracias por Elías. Gracias por este momento de tanto poder y tanta unción tuya en ese lugar. Gracias, Señor, porque hoy puedo entender la importancia de levantar mi altar, de reconstruir el altar de mi vida para ti. Señor, muchas veces yo digo, yo quisiera tener el poder que tenía, pero no era el poder de la persona, sino era el poder tuyo a través de Elías. Y para poder disfrutar de ese poder necesitamos vivir
como vivía Elías, vivir para ti y tomar una decisión fija por ti, Padre de la gloria. Ayúdanos, Dios, a tomar esa decisión. Que podamos decidir a quién vamos a adorar. Si a ti, Dios verdadero, o al mundo. Si vamos a vivir para ti o de la manera que el mundo me muestra. Padre Celestial, ayúdame a tomar una decisión convencido de que tú eres Dios. Te lo pido, Dios amado, Padre de la gloria. Gracias, Señor. Amén y amén. Mi querido hermano, mi querido amigo, esa es mi invitación. Confronta tu dualidad, reconstruye el altar y sacrifica para volver a Él. Y reconstruirás el altar de Dios en tu vida. Ha estado con ustedes el pastor Daniel Torrado. Dios les bendiga.